Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos del ajedrez, hoy vamos a estudiar el mate de Lucena. Este mate de Lucena también es conocido como mate del ahogado y mate de la cos. Y mediante diversos sacrificios se consigue que el rey atacado, puede ser el blanco o el negro, quede en una posición de ahogo, rodeado por sus propias piezas, que es aprovechado por el caballo para dar jaque mortal. Vamos a ver varios ejemplos que se pueden producir con este tipo de mate llamado de Lucena. Recuerde, Lucena o también mate del ahogado o de la cos. En esta posición juegan las blancas, que sacrifican su dama en G8, defendida claramente por su alfil, y debe ser capturado, tiene que ser forzosamente capturado con la torre. Pero ahora observen que el rey está rodeado por sus propias piezas y entonces el caballo salta a F7 con el jaque mate mortal. Aquí tenemos otro ejemplo que todo está dispuesto para ello. Las blancas realizan el siguiente movimiento: dama E6, poniendo la mirada en el mate del ahogado. El negro tiene que jugar el rey a H8, o de lo contrario, si se mueve, por ejemplo, a F8, entonces recibiría este jaque mate con dama y caballo. Pero volviendo a rey H8, entonces ahora se produce una maniobra que usted debe tener en cuenta, puesto que se presenta incluso a nivel de élite. Se pueden presentar este tipo de mate. Las blancas juegan caballo F7 jaque, rey G8 y caballo H6 jaque. Esto es un jaque doble con la dama y el caballo. Aquí también podríamos ver otro tipo de mate. Después del rey G8, el blanco, en lugar de caballo H6, puede jugar caballo D8 jaque a la descubierta, para que también tengan otra idea de jaque mate. El rey nuevamente tiene dos opciones: rey H8, y veremos cuál es la continuación. Lo otro sería ir a F8, y ya conocemos que entonces puede dar el blanco jaque mate con dama F7. Después de la jugada rey H8, entonces seguiría dama E8 jaque, y se va a producir, después de dama F8 y dama por F8, el mate del pasillo o del tubo, pero con la dama. Después de la jugada caballo H6, que se presenta un jaque doble, el rey nuevamente tiene dos opciones. Vamos a estudiar solamente la de rey H8, puesto que a rey F8 ya sabemos que daríamos jaque mate con la dama en F7. Ahora sigue la maniobra del sacrificio de la dama. Después de la forzada captura torre por G8, sigue caballo F7. El rey nuevamente está ejecutado con el caballo, debido a que está rodeado por sus propias piezas. Veamos esta posición, que es similar a todo lo que habíamos visto anteriormente. Las blancas aparecen aquí en una posición crítica. Están amenazando mate, pero están amenazadas de mate con dama G7, y además están proponiéndose los cambios de dama. Por lo tanto, hay que hacer algo, pero las blancas tienen la maniobra que les da la victoria por medio del jaque doble caballo H6. Así que las negras no tienen otra jugada que rey H8, y viene entonces el sacrificio dama G8, torre por G8 y caballo F7
mate, produciéndose nuevamente el jaque mate de Lucena. Esta es una posición donde el mate de Lucena lo podremos estar imaginando, nos lo podemos vislumbrar sabiendo que podríamos jugar, por ejemplo, dama por E6, jaque, y posteriormente con la maniobra del caballo dar el mate de Lucena o del ahogado o de la coz. Pero la dama no puede capturar en E6 puesto que el alfil de C8 defiende dicho peón, y entonces hay que hacer un sacrificio táctico que se llama eliminación de la defensa, y las blancas entonces juegan torre por C8, eliminación del alfil que defiende el peón de E6. Las negras continúan con torre por C8 y dama E6 jaque. Ahora rey H8 es prácticamente forzado, caballo F7 jaque, y dos posibilidades. Rey G8 conduce a la línea principal del mate del ahogado. La otra continuación nos lleva, después de torre por F7, al mate del pasillo con dama por C8, torre F8 y dama por F8 mate. Esta es otra versión del mate del pasillo, como vimos anteriormente, pero con la dama. Después de rey G8, entonces viene el jaque doble. La dama y el caballo dan un jaque al rey. En estas situaciones no se puede ni cubrir ni capturar ninguna de las dos piezas. Por lo tanto, lo único que le queda al rey es moverse a H8, y ahora usted mismo se va a dar cuenta que el mate de la coz viene con dama G8, torre por G8 y caballo F7, nuevamente jaque mate. El rey está rodeado otra vez por sus propias piezas. Ahora veamos otro ejemplo donde el caballo igualmente va a dar el jaque mate en la misma casilla F7, pero se requiere primeramente una desviación. Aquí podemos observar que el rey de las negras está encerrado por sus tres piezas, la torre, el alfil y el peón. Pero sin embargo, la casilla que podríamos dar jaque mate con el caballo está defendida por el alfil de G6. Por lo tanto, hay que hacer un sacrificio de desviación, y está muy fácil. Usted ya se habrá dado cuenta que en este momento dama por H7 produce un sacrificio de dama para desviar el alfil de G6, puesto que este tiene que capturar obligatoriamente la dama con alfil por G7 y caballo F7 jaque mate. Veamos ahora un jaque mate que se produce ya en una partida. Aquí las blancas empezaron con E4, D5, una defensa escandinava, D4. Se transpone a otro tipo de posición. Caballo F6, E5, caballo F, D7. E6, un sacrificio interesante, puesto que ahora F por E6 ya podemos ver que es peligrosa esta diagonal abierta. Por lo tanto, el blanco juega alfil D3, amenazando el terrible jaque en H5 que llevaría al mate. Por eso las negras juegan caballo F6. Veamos, por ejemplo, qué hubiera pasado si las negras juegan, por ejemplo, caballo F6 para desarrollarse. Esto es para ponerle un ejemplo como del mate del loco. Dama H5, G6, y aquí, si usted quiere ser brillante, que no se lo aconsejo, muchas veces no es conveniente, puede sacrificar su dama en G6 o sencillamente el alfil. Las jugadas más brillantes no son aquellas que se entrega a la dama, cuando no es necesario. Alfil por G6, F por G6 y dama por G6, se produce una especie de jaque mate del loco. Pero debido a eso, después del alfil D3, el negro juega caballo F6 defendiendo esta casilla.
Sigue el desarrollo caballo F3, dama D6, caballo E5. Por el peón, las negras están un poco apretadas, puesto que tienen estos peones doblados. Las blancas tienen una casilla fuerte en E5 y el desarrollo de las negras retrasado. Pero sigue el juego con caballo BD7, alfil F4, dama B4, jaque, C3, dama por B2. La dama está muy distante de su monarca. Y ahora el blanco propone un cambio, diciéndole al contrario, bueno, te vas con un peón de ventaja, te quedas con la posición un poco apretada, pero te estoy regalando una torre, elige. El negro eligió capturar la torre con dama por A1, rey E2. Ahora la dama está encerrada y amenazada por la torre de H1, que es capturada precisamente por la dama. Y se produce entonces una secuencia donde después de alfil G6 podemos observar que esta diagonal es muy peligrosa cuando se abre. Las negras capturan el alfil y se va a producir el jaque mate de Lucena en otra versión. Ellas podían haber renunciado a esa captura y jugar rey D8, pero después de caballo F7 jaque, rey E8, caballo G5 jaque a la descubierta con el alfil, entonces rey D8 y sigue caballo por E6 jaque mate. En el mismo centro del tablero el caballo le da jaque mate, mientras que el alfil cubre la casilla E8. Por eso ellas capturaron el alfil, pero entonces entra a jugar en este momento la dama. Dama por G6, rey D8, caballo F7 jaque. Única ahora, rey E8, caballo D6, jaque doble, con la dama y con el caballo. No se puede capturar el caballo y el rey debe escabullirse a D8, pero entonces viene otra versión del mate de Lucena, o de la cos, o del ahogado, donde el blanco sacrifica a la dama en E8, y después de caballo por E8 sigue caballo F7 mate. Observen cómo el rey en el centro del tablero está rodeado por todas sus piezas. No señalo este peón, puesto que aunque no existiese, el alfil de F4 está controlando esa casilla, así que es una versión diferente del mate de Lucena. Veamos otro ejemplo ya de una partida entre Allies y Blackburne en 1895. Las blancas jugaron E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, caballo G5, una amenaza sobre el punto de F7 con el caballo y el alfil. Las negras se defienden de la mejor manera con D5. Vamos a girar el tablero para que lo vean desde el punto de vista de las negras, que son las que dan en esta ocasión el jaque mate de Lucena. Después de la jugada, E por D5, caballo A5 jaque, alfil B5 jaque, C6, D por C6, B por C6 y dama F3. Todo esto es teoría también actual, pero fíjense que estamos en 1895. Sigue C por B5, dama por A8, alfil C5. Las negras han sacrificado material, torre y peón por un alfil, pero a cambio tienen un gran desarrollo. Continuó el blanco con B4, alfil por B4 y dama por A7. Enroque corto y enroque corto. Todo parece que está bien para el blanco, que tiene una torre y un peón. Pero veamos qué sucedió. Caballo C6, dama E3 y caballo D4. Aquí continúa el blanco con caballo E4, haciendo caso omiso de que el blanco capture en C2, amenazando la torre y amenazando la dama. Pero el negro tiene en mente otra continuación, y para eso jugó caballo G4, con lo cual está amenazando directamente a la dama, que se movió a D3. F5, caballo G3.
E4, caballo por E4, F por E4 y dama por E4. No he puesto aquí análisis para no extender mucho el vídeo y llegar al punto culminante que queremos mostrar. Siguió en este momento alfil F5, dama B7. La relación de material, ¿cuál es? Las blancas tienen torre y 3 peones contra alfil y caballo. Podemos contar que son 8 contra 6. El blanco tendría ventaja material, pero desde el punto de vista del desarrollo, algo muy importante en el ajedrez, vemos que las blancas tienen aún sin desarrollar su alfil, el caballo y la torre, y la dama aún está perdida en el ala de dama en B7, dama H4, con lo cual se está amenazando directamente un mate en H2 defendido por el caballo, que fue defendido precisamente por la dama, que desde esta posición defiende H2, caballo E2, rey H1. El rey está en una posición incómoda. Ahora observe que este caballo controla la casilla G1 y el negro va a realizar una jugada de sacrificio, dama por F2. Sacrifica a su dama con el fin de llegar a un mate del ahogado con los dos caballos, o como ocurrió en la partida, que jugaron torre de 1. Si ellas hubiesen capturado la dama con torre por F2, sigue caballo F2 jaque mate, un jaque mate similar al de Lucena, con la diferencia que la casilla de G1 está dominada por el caballo de E2. Así que ella retiró su torre, pero aquí viene el mate de Lucena, sacrificando la dama en G1. Y después de torre por G1, caballo F2 jaque mate. Veamos finalmente este ejemplo, donde el blanco va a recibir igualmente un jaque mate de Lacoste. Una partida entre Neukirch y Morin en 1957, que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española, y he respondido con el gambito Schliemann. F5, caballo C3, F por E4, caballo por E4, D5. Esto es una variante, la Schliemann o Schliemann, creo que se llama Schliemann, se escribe Schliemann. Es bastante complicada y muy interesante por parte de las negras. Ambos deben conocer bien esta teoría. Caballo por E5, D por E4, caballo por C6, dama D5, C4, dama D6, caballo por A7, jaque a la descubierta, alfil D7, alfil por D7, dama por D7, dama H5 jaque, G6, dama E5 jaque, rey F7 y caballo B5. No vamos a entrar, como les dije, en análisis, puesto que ya es bastante extenso el vídeo. Siguió aún C6, dama por H8, caballo F6. La dama está encerrada, aunque ha ganado material, tienen torre y 2 peones de ventaja, pero su desarrollo está aún retrasado y el rey en el centro del tablero. Caballo C3, torre E8, enroque corto, dama D3, torre E1, alfil C5. Las negras están acercando sus piezas hacia el enroque contrario, apuntando al peón de F2, mientras que están atacando la dama, que está atrapada y tiene que cambiarse por la torre con dama por E8, rey por E8 y B3, intentando continuar el desarrollo, puesto que tienen ventaja de material. 2 torres y 2 peones contra la dama es más que suficiente si logran desarrollar el alfil y coordinar sus piezas. Pero en el ajedrez existe el sacrificio y es alfil por F2 jaque, rey por F2, caballo G4 jaque, rey G1, dama D4. Ya aquí estamos viendo
vislumbrando el jaque mate que se va a presentar en unas jugadas: rey H1, caballo F2, rey G1 y caballo H3, jaque doble con la dama y el caballo. Por lo tanto, rey H1, ya sabemos que de venir a F1 se produce el mate con la dama y el caballo en F2. Luego de rey H1, dama G1, torre por G1 y caballo F2, jaque mate. Espero que este vídeo le dé una buena idea de lo que es el mate de Lucena, de la cos o del ahogado. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, recuerden, denle like, suscríbanse, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos en otro vídeo de ajedrez Matoski. Chao.